Hola, changuitos cilindreros. Soy el Mitch y esto es Michigan News, el espacio donde exploramos historias que marcaron a México, no solo por los hechos en sí, sino por cómo impactaron nuestra sociedad y cultura. Hoy vamos a hablar de un caso que aún sigue resonando en la memoria colectiva y que nos obliga a reflexionar sobre vulnerabilidad, justicia y el papel del entorno social en los crímenes, las Poquianchis. La historia de las Poquianchis comenzó en los años 60 y se convirtió en un fenómeno que no solo estremeció al país por los hechos concretos, sino porque reflejaba cómo la marginación y la pobreza podían crear un terreno donde la impunidad prosperaba. Estas mujeres operaban en varias localidades de México, y durante años se dedicaron a actividades criminales que incluían explotación, trata y asesinato. Pero más allá de los crímenes, el caso mostró la incapacidad de ciertas instituciones para proteger a los grupos más vulnerables, revelando fallas profundas en la estructura social y de justicia. Lo que hace que este caso sea relevante incluso hoy es cómo las narrativas culturales lo han interpretado. Desde el principio, los medios imprimieron una imagen que combinaba información factual con reflexiones sobre la pobreza, la desigualdad y la ética social. Los periódicos, la radio y los primeros programas de televisión empezaron a construir un relato colectivo que permitió a la sociedad cuestionar no solo los crímenes, sino también las causas profundas que los hicieron posibles. La memoria colectiva comenzó a formarse alrededor de la historia de estas mujeres, no solo como un relato criminal, sino como un espejo de las fallas sociales que permitieron que esto ocurriera. Durante décadas, académicos, periodistas y escritores han estudiado el caso de las Poquianchis. Analizaron cómo la vulnerabilidad, la falta de educación y la marginación económica dejaban a muchos jóvenes expuestos a redes de explotación. Este análisis social no solo documentaba los hechos, sino que también ofrecía un enfoque crítico sobre la responsabilidad social y la función del Estado en la protección de los ciudadanos. El caso se convirtió así en un referente para entender cómo los sistemas sociales pueden fallar y cómo la injusticia puede prolongarse cuando no existen mecanismos efectivos de supervisión y prevención. La importancia cultural de las Poquianchis también se refleja en la manera en que han sido retratadas en el cine y la literatura. Desde la primera película de Felipe Casals, estrenada en 1976, se buscó más que narrar los crímenes, se trataba de mostrar la estructura social que permitía que estos hechos se produjeran, y cómo la impunidad, la desigualdad y la pobreza formaban un contexto en el que estos eventos podían surgir. Esta narrativa ayudó a mantener la memoria histórica y a generar debate sobre la ética, la justicia y la protección de los grupos más vulnerables. A medida que el tiempo pasó, la historia de las Poquianchis fue reinterpretada por distintos medios culturales, cada uno buscando ofrecer una lectura más profunda sobre lo ocurrido. Los académicos comenzaron a estudiar no solo la conducta criminal, sino también los factores sociológicos y psicológicos que influyeron en estos crímenes, desde la estructura familiar hasta la falta de intervención del Estado. La historia, así, trascendió el morbo y se convirtió en un caso de estudio sobre desigualdad, marginación y las consecuencias de la indiferencia social. Y ahora, changuitos cilindreros, vamos a ver cómo esta historia no solo se quedó en los periódicos, sino que se transformó en un referente cultural que llegó al cine, la literatura y, más recientemente, a las plataformas de streaming, manteniendo viva la memoria y permitiendo que nuevas generaciones reflexionen sobre justicia, ética y sociedad. El cine fue uno de los primeros medios en transformar esta historia en una herramienta de reflexión social. La película Las Poquianchis, dirigida por Felipe Casals en 1976, no solo relataba los hechos, sino que exploraba cómo la desigualdad, la impunidad y la pobreza estructural permitían que estos crímenes ocurrieran. La cinta mostró que el arte puede ser un espejo crítico de la realidad y que, a través de la narrativa cultural, se puede preservar la memoria histórica y generar conciencia sobre los problemas sociales que siguen vigentes. Además del cine, la literatura mexicana retomó el caso para profundizar en las implicaciones sociales y éticas de estos crímenes. Escritores y periodistas analizaron cómo la marginación, la pobreza y la vulnerabilidad creaban un terreno donde la explotación y la injusticia podían prosperar sin intervención efectiva. Los estudios académicos sobre el caso abordaron temas de género, derechos humanos y ética social,
consolidando la historia de las Poquianchis como un referente cultural y social que aún sirve para debates contemporáneos sobre justicia y responsabilidad ciudadana. En tiempos recientes, las Poquianchis llegaron a las plataformas de streaming. Netflix lanzó una serie basada en la historia, con un enfoque más social y reflexivo que sensacionalista. La serie permite que nuevas generaciones comprendan cómo fallaron ciertas estructuras sociales y cómo los relatos históricos pueden convertirse en herramientas de aprendizaje y reflexión. La narrativa moderna enfatiza la memoria colectiva y la comprensión del contexto social que permitió que los crímenes ocurrieran, más que el morbo de los hechos. El impacto de esta historia no se limita al entretenimiento o la cultura. Las Poquianchis se han convertido en un símbolo de la necesidad de políticas públicas efectivas, educación y protección a los grupos vulnerables. La narrativa cultural, ya sea en cine, literatura o streaming, permite que la sociedad reflexione sobre los mecanismos que permiten la impunidad y la explotación, recordando la importancia de la vigilancia social y la responsabilidad de cada ciudadano. Asimismo, la serie de Netflix y otros análisis contemporáneos ayudan a mantener viva la memoria histórica, mostrando cómo la cultura puede ser un vehículo de aprendizaje y reflexión. Se destaca la importancia de entender las raíces sociales de la criminalidad y cómo las fallas institucionales contribuyen a la perpetuación de injusticias. La historia de las Poquianchis demuestra que la memoria colectiva no solo sirve para recordar, sino para educar y prevenir. Hoy, las Poquianchis no solo son un caso histórico, son un ejemplo de cómo la cultura, a través de distintas formas de expresión, puede generar conciencia social. El cine, la literatura y las series permiten que la sociedad analice críticamente su pasado, reflexione sobre los errores cometidos y busque soluciones para proteger a los más vulnerables. Mantener viva esta historia nos recuerda que la memoria cultural y social cumple un papel educativo y crítico, enseñando a las nuevas generaciones sobre justicia, ética y responsabilidad social. La información es poder. Nos vemos en la próxima, changuitos cilindreros.